Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta noche nuestro culto y les voy a invitar a que hagamos una oración y después abrimos nuestra Biblia en la epístola de Pablo a los Colosenses. Les mencionaba, hermanos, que vamos a leer una pequeña epístola, son 4 capítulos y vamos a tratar de meditar un poquito en ella. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide les conceda sabiduría espiritual. Versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Así, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, y hasta aquí podríamos leer los 4 capítulos, ¿no? Es una carta pequeña, bueno, pero como todos los escritos de Pablo y de la Escritura, tiene un sinnúmero de enseñanza. Primero, Colosenses o Colosas era una ciudad del Asia Menor. De hecho, ahorita, bueno, su ubicación está en Turquía, aledaña a las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. La más cercana de esas iglesias que se mencionan en Apocalipsis es la Odisea. Por tanto, si quieren, ahorita leemos acerca de la Odisea y vamos a ver un poco también cuáles eran las características de esas iglesias en esa misma zona. Pero bueno, esa es su ubicación geográfica. Colosas, al igual que muchas otras ciudades, tenían la importancia de que eran ciudades de paso. Eran ciudades en donde el comercio se veía obligado por la geografía a pasar por ahí. De tal manera que precisamente por ser un paso de comercio, va adquiriendo importancia y la ciudad va agregando a sí misma la influencia cultural de los que pasan por ahí. Van siendo ciudades cosmopolitas en donde se mezclan filosofías, ideas, pensamientos, procederes, conductas, se van mezclando y se van caracterizando por ciertas pautas en la conducta, en la forma de pensar, en la forma de conducirse, ¿no? A grandes rasgos eso era lo que era Colosas, y igual que todas las ciudades de su tiempo, precisamente por esa característica cosmopolita, estaban influenciadas por mucho pensamiento filosófico, por muchas religiones, etcétera. Colosas no era diferente. Ahora, para ubicarnos también dentro de la teología, Colosenses o Colosas forma parte de las epístolas llamadas de prisión. Son 4 estas epístolas que Pablo, cuando estuvo prisionero en Roma, escribió cartas a estas iglesias, algunas incluso sin haberlas visitado, sin haberlas conocido, sino indirectamente, digamos que son parte de su obra, porque es seguro que la predicación que él llevó a cabo en otros lugares generó que prosélitos, discípulos, conversos al cristianismo por la enseñanza de Pablo fueron los que posteriormente abrirían estas iglesias. Pero bueno, son 4 las epístolas llamadas las epístolas de prisión. Esta epístola forma parte de las llamadas epístolas del cautiverio. Fueron escritas en prisión cuando Pablo estuvo en Roma. Lo más seguro, bueno, Pablo no levantó directamente esta iglesia, sino lo hizo, llamémoslo así, indirectamente. Decíamos que lo más seguro es que Pablo, al ir a predicar y levantar iglesias y predicar el evangelio y haber conversos, posteriormente estos conversos es seguro que levantaron estas iglesias. Se cree en los primeros capítulos, sobre todo en el 12, creo que se menciona al que se considera que era el encargado, el anciano, el pastor de esta iglesia, que era parte del equipo de Pablo, y en este caso es Epafras. Son 4 las epístolas
de la cautividad, empezando por Efesios o la ciudad de Éfeso. Después está Tesalonicenses, Colosenses y Filemón. Son las 4 epístolas llamadas de cautiverio. Colosas, mencionábamos, es una ciudad que está en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en la misma área donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Muy cercana a Colosas está la Odisea, que es una de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Y vuelvo a repetir, para también conocer el contexto de cada uno de esos lugares, leyendo lo que es la Odisea. En este caso, en Apocalipsis, Dios reclama a la Odisea, que era una iglesia que se consideraba rica y que nada le faltaba, y le llama pobre, desventurada, ¿no? Al final, y digamos que cercana mucho a Colosas era la Odisea. Colosas adolecía de estas mismas características o algo similares. Decíamos que Colosas era también un paso obligado dentro de las rutas comerciales. Eran ciudades cosmopolitas donde confluía un sinnúmero de gente de muchas razas, con diferente cultura, diferentes religiones, diferentes concepciones de pensamientos, filosofías, etcétera. Colosas no era ajena a esto, era semejante a estas ciudades. En Éfeso, o en la epístola de Pablo a los Efesios, el tema central, por así decirlo, es la iglesia. La iglesia, que era el cuerpo de Cristo, y centra su atención, además de muchos otros aspectos que toca, pero en general centra su atención a la iglesia. En Colosenses centra su atención en Cristo, que es cabeza de la iglesia, y habla de un misterio. Cuando hablamos de la palabra misterio, nos referimos a algo oculto a los ojos de la normalidad, ¿no? Por tanto, ese misterio, ese algo oculto que Dios no había dado a conocer, se va tocando precisamente en ese sentido. Repitiendo, en Efesios centra su atención en la iglesia apuntando a Cristo, y en Colosas o Colosenses centra su atención en Cristo apuntando a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En ese sentido, cuando en Colosenses encontramos precisamente el mensaje de que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Iglesia, bueno, viene de un término que significa una junta, o los llamados aparte, llamados a congregarse, los sacados del mundo para congregarse en una asamblea. Vamos a decir así en términos generales lo que es la iglesia, ¿no? Y el misterio consiste en que esa asamblea está compuesta originalmente, llamémosle que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel podía considerarse la esposa de Jehová. En el Nuevo Testamento la iglesia es la novia de Cristo. En el Antiguo Testamento también el pueblo de Israel se reunía en asamblea, los llamados aparte para reunirse en asamblea, vamos a decirlo así. En el Nuevo Testamento la iglesia está compuesta por los conversos, por los comprados y lavados con la sangre de Cristo.
Pero el misterio consiste en que ahora nosotros los gentiles somos el pueblo que estábamos alejados del pacto y de la promesa. Al fallar Israel, al rechazar a su Mesías, Dios dice en Romanos que manda un espíritu de estupor a los israelitas y abre la puerta, en eso consiste el misterio, abre la puerta a los que estaban lejos, a los que estaban alejados del pacto y de la promesa. Ahora entonces manda un espíritu de estupor para los israelitas y abre la puerta para los gentiles. Y se da lo que en la Biblia se conoce el tiempo de la plenitud de los gentiles, que es el que estamos viviendo. Y ya desde Colosenses se habla de ese misterio, algo que no se conocía, porque ahora la iglesia no solamente está compuesta de judíos, sino, curioso, mayormente de no judíos. En eso consistió el misterio. Esta epístola fue escrita en Roma, se crea aproximadamente por el año 62 después de Cristo. ¿Y qué podemos decir? La iglesia de Colosas la levantó Epafras. Epafras era un miembro del equipo de Pablo, junto con otros más, ¿no? Timoteo, el mismo Onésimo de la epístola de Filemón, que también es de epístolas de la prisión, Marcos, Lucas, en algún tiempo Silas, Bernabé, inicialmente en los viajes misioneros. Bueno, Pablo tenía un equipo. Parte de ese equipo era Epafras, que en algún momento se ha de haber convertido, lo menciona en la escritura. Epafras es el fundador de esta iglesia. En algún momento visita a Pablo en Roma y le plantea cuál es el estatus de la iglesia, cómo fue fundada y a qué problemática se enfrentaba. De entrada, Pablo, en el primer versículo que leíamos, fíjese cómo empieza. Voy a leer los primeros 2 versículos del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense cómo empieza. Si ustedes ven, es una característica de Pablo defender su apostolado. Pablo, apóstol de Jesucristo. No apóstol de otros, de algún otro líder, o de alguna secta, o de algún grupo, de los fariseos, de los saduceos. No. Él sabemos que fue fariseo, ¿no? Pero ahora él defiende su apostolado. No es cualquier cosa llamarse apóstol, ¿no? Hubo 12 y Pablo. No nos vamos a meter ahorita en más concepciones acerca de si creemos o no en apóstoles, etcétera. Y vamos a tratar un tanto de enfatizar lo que dice la Escritura. Ya después nos pelearemos teológicamente si algunos creen que no existen. Nosotros creemos que sí existen, que es cierto que ha habido un mal manejo, una distorsión, hasta caídas en apostasía y en herejía, etcétera. Existe incluso algo que en lo personal considero un tanto herético, la llamada reforma apostólica y profética, ¿no? Que ya es un manejo, pero el hecho de que haya desviaciones, el hecho de que haya excesos y el hecho de que se distorsionen cosas, eso no significa que siga habiendo lo que la Biblia dice que existen.
existen los 12. Si alguien dice ya no existen más apóstoles, pues con la existencia de Pablo eso se echa para abajo, porque Pablo es apóstol. Y dice aquí de Jesucristo por la voluntad de Dios, o sea, apóstol de Cristo por la voluntad del Padre. Está defendiendo su apostolado y está estableciendo su posición, ¿no? Su autoridad para poder decir lo que va a decir. Entonces nosotros creemos, junto con otra vez con lo de Corintios 12 y Efesios 4, creemos que siguen existiendo los apóstoles, claro, con requisitos, con características bien definidas. Efesios nos los establece, claro, además con otro ámbito de enseñanza, de influencia y propósito adicional a los 12. Los 12 ya tienen establecidas sus funciones, ¿no? Les tocará en su momento juzgar a las 12 tribus, por eso son 12, uno para cada tribu. Entonces ya está establecido una de sus funciones de esos 12. Y después también esos 12 junto con Pablo establecerían nuestras columnas doctrinales de enseñanza, la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, ¿no? Bueno, ahorita vemos otro también los de los profetas, porque igual si bien es cierto que existen, van cambiando también sus funciones, ¿no? Los apóstoles iniciales, los 12, solamente 12 para una función específica, juzgar a las 12 tribus y establecer la base doctrinal. Los apóstoles a partir de Pablo y los que existiesen, dice Efesios que tienen como función perfeccionar a los santos. De aquí a que venga el Señor, la iglesia tiene que ser perfeccionada. Esa es la función. Y otra vez defiendo eso en contra de todo lo distorsionado que está en eso. Que tengamos cuidado, ¿no? No cualquiera que se dice apóstol lo es de entrada. Porque ¿quién es el que establece a los apóstoles? Como aquí lo dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Esos que se dicen apóstoles fueron puestos, son apóstoles de Cristo y fueron puestos por Dios. Dentro de esos requisitos está todo eso. Claro que los nuevos que se dicen, no faltará quien diga que les apareció Cristo igual que Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como dice la palabra, de esos ya van a estar juzgados y condenados, y de una manera muy fuerte. A través de la historia de la iglesia han existido hombres de Dios. La principal característica de los apóstoles, además de los que ya mencionamos, la principal característica es que son fundadores de iglesias. Son padres de la fe que transmiten la doctrina pura del evangelio, ¿no? Y ha habido a través de la historia de la iglesia hombres que han tenido estas características y han cumplido con esa función de apóstol. Lo curioso es que muchos de ellos jamás demandaron para ellos el título de apóstoles. ¿Me entienden? Entonces la función por la cual Dios levantó a los apóstoles sigue vigente. Y uno va a reconocer a un verdadero apóstol cuando ni siquiera demande que se le llame apóstol o demande que se le reconozcan sus títulos y todo. No, ellos saben que es Dios el que les va a reconocer todo eso. Pero bueno, sigamos. Epafras le lleva a Pablo la noticia de la condición de la iglesia, sobre todo cuál era el estatus espiritual de los colosenses y a qué retos se enfrentaban, porque como todas las iglesias de ese tiempo enfrentaban siempre ataques de influencias heréticas,
Primero que nada, después de que Pablo establece y defiende su apostolado y que quien lo puso y apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, les transmite la característica de padre espiritual que se preocupa por el bienestar espiritual de los hijos. Versículo 2 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, había una fe verdadera en Cristo Jesús que hacía que tuviesen preocupación por todos los santos. Tenían conocimiento de que se habían levantado iglesias en toda esa área de Asia Menor y en muchas otras partes, ¿no? Y ya de entrada se identificaban con aquellos comprados y lavados con la sangre de Cristo y se preocupaban por ellos, ¿no? Dice: a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, entonces, aquí se está estableciendo como el pastor, el anciano, el encargado de eso. Y si ustedes le pusieron atención, junto con Pablo, que escribió la carta, estaba Timoteo, o más bien el que la ha de haber escrito fue Timoteo, y el que se la dictó fue Pablo, ¿no? Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, ¿no? Muy preciado, y que posiblemente lo sucedió después de su partida en la supervisión de esas iglesias levantadas en los viajes misioneros, y estas iglesias como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Tesalonicenses, Colosenses y Filemón, que se levantaron por la obra de alguno de sus colaboradores, pero que formaban parte del ámbito de las iglesias que Pablo supervisaba y las consideraba de alguna manera también parte de su apostolado, de su ministerio, ¿no? Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, está hablando de Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que la fe debe de estar asociada al conocimiento de la voluntad de Dios, para que a través de la inteligencia y sabiduría espiritual que Dios nos dé, podamos comprenderlo. Más adelante enfatiza desde el capítulo 15 del versículo 1, enfatiza lo que mencionábamos, a Cristo asociado con el cuerpo que es su iglesia. Antes de leerlo, fíjense de lo que habla de Cristo. Esto es importante porque ya ahí en Colosas mencionábamos que al ser una ciudad cosmopolita en donde confluyen un sinnúmero de filosofías, religiones, formas de pensar, etcétera, ya también había llegado la influencia de, en este caso, los judaizantes. En todas las iglesias levantadas hubo la influencia de los judaizantes, pero además enfrentaban la influencia de los gnósticos. Dentro de esos gnósticos, dentro de esos grupos que de alguna manera era, por llamarle así o para darnos idea, en este caso, las doctrinas del cristianismo, que se les introducen conceptos de filosofía griega, platónica, y entonces vienen los problemas, ¿no?
De entrada, el gnosticismo era, digamos que, un grupo de filósofos que acentuaban mucho el conocimiento, el pensamiento, la capacidad intelectual. El gnosticismo de alguna manera redunda en eso, ¿no? Solo los que tienen el conocimiento de las cosas ocultas pueden formar parte de este grupo privilegiado, ¿no? Como que se sienten una raza superior, un grupo superior, se consideraban los máximos exponentes del conocimiento y del pensamiento, ¿no? Incluso se creían saber más que cualquiera de los llamados o considerados apóstoles. En Colosenses precisamente también, ahí, aquí mismo en el capítulo 1, versículo 28, si leemos, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, los gnósticos introducían su filosofía mezclada con la filosofía griega y empezaban a cuestionar la deidad de Cristo. Esa era en esencia la problemática que Epafras le presentaba a Pablo, ¿no? Sí, los colosenses son hombres de fe, han sido honestos, sinceros, han experimentado el perdón de sus pecados, han aceptado a Cristo como Señor, como Salvador. Los judíos vienen y les dicen que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar la ley de Moisés, etcétera, 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 ¿no? Pero más o menos ya nosotros los ubicamos. Pero ahora vienen los gnósticos, vienen los judíos que han mezclado ya los conceptos hebreos con la filosofía platónica y ahora cuestionan al Mesías, a Cristo, cuestionan su deidad, cuestionan un sinnúmero de doctrinas y hacen aparentemente ver que ellos son los que tienen la razón. Mantienen principios especulativos incluso sobre la creación y cuestionan si Dios directamente hizo la creación o la delegó a otra criatura. Cristo es Dios. ¿Desde cuándo existía Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Es una criatura? ¿Es Dios? Etcétera. Y Epafras le presenta esta situación a Pablo para que a través de eso él dé una respuesta. Porque además estos gnósticos mezclan dentro de sus posiciones un ascetismo religioso, pero a la vez combinado con una filosofía de los estoicos que implica libertinaje y búsqueda de placer, y etcétera, un sinnúmero de consideraciones. Pablo les da respuesta a partir del versículo 15 y les dice, hablando de Cristo, entonces, de entrada, transmito esto. No estamos en situaciones diferentes, lo mismo que ocurría a la iglesia de Colosas, que estaban influenciadas por todas estas filosofías. En la actualidad está sucediendo lo mismo con la iglesia. Ustedes están viendo en la actualidad un nuevo interés por los libros gnósticos, precisamente, un sinnúmero de libros gnósticos que a través de la historia de la humanidad han influenciado o han querido influenciar. Y lo curioso que dentro del mismo cristianismo hay esa fiebre otra vez de regresar
tratar de poner en moda estos libros gnósticos. Se los menciono a grandes rasgos y van a encontrarlos. Pongan nada más atención y después abran sus antenitas y vean en el medio lo que hay y va a ver eso, ¿no? El libro de Enoc, el libro o el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y no sé cuántos hay, sin exagerar, cientos de libros que tienen ese antecedente gnóstico, desde los esenios, desde los rollos de Qumran, en donde el Tanaj o la escritura hebrea está conservada, pero adicional en otras ollas junto con esto, se encontraron un sinnúmero de libros gnósticos. A través de la historia ha habido cientos de evangelios, de libros de corte apocalíptico, de todo tipo, y que tienen distorsiones y se conjugan mucho con esta filosofía griega panteísta, gnóstica, en donde cuestionan la creación, en donde cuestionan a Cristo. El propósito es confundir, el propósito es hacer que la gente tenga conceptos diferentes a lo que la Biblia establece acerca de Cristo y acerca de la creación y acerca de lo que Dios establece. Al final es eso. Ahora leamos lo que dice Pablo y tomemos como autoritaria, no me gusta la palabra autoritaria, como autoridad fiel lo que la palabra de Dios dice acerca de Cristo. Esa era la intención de Pablo, ir sembrando en estos colosenses los principios revelados a él por Dios mismo. Por eso señaló al principio Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y él dice esto acerca de Cristo, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Palabra de autoridad de este apóstol. Y es que fíjese, aquí se mete incluso con las jerarquías espirituales. Los ángeles en general, tanto caídos como no caídos, o sea, antes así fueron creadas estas jerarquías. Todos eran ángeles, pero dentro de toda esa jerarquía angelical existían estas clases, ¿no? Empezando por ángeles, todos. Luego ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, principados y potestades. Dice que todos fueron, si usted dice, fueron creados en él, por medio de él y para él. Fueron creados en él, por medio de él y para él. O sea, Cristo es todo. Cristo es Dios. Y en él es el Dios, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En él habita toda la plenitud de Dios. Había dentro de estos conceptos gnósticos el concepto de que los ángeles eran intermediarios entre Dios y los humanos. Si ustedes van viendo, o sea, Cristo también, al ser
rey y sacerdote, también es nuestro intermediario, pero con algo mucho más completo dentro del plan de Dios. ¿Cómo nos invita Cristo a pedir al Padre en su nombre? Inspirados por el Espíritu Santo. Cristo es Dios y no hay ninguna duda que Dios también dentro de ese misterio se nos presenta más bien como un Dios compuesto de tres personas. Es algo que jamás vamos a comprender, pero es un hecho. La Biblia lo establece de esa manera y no hay sombra de variación en eso. Y no hay ni por qué dudar que Cristo es Dios, que cumple una función de su persona como redentor. El Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador. Son funciones, así lo estableció Dios. Pero tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo son ambos. Bueno, son todos Dios. Es el misterio de la Trinidad. Pero eso no da pauta a que queramos introducir pensamientos, filosofías, maneras de ver las cosas desde el punto de vista del hombre, porque cuando hacemos eso se distorsiona todo. Y era precisamente lo que Pablo quería aquí enfatizar y luchar en contra de esos conceptos erróneos que querían influenciar en los colosenses. No nos da tiempo, pero podríamos abundar mucho en los contenidos que va Pablo desarrollando más adelante, combatiendo todas estas herejías. Y les digo, no estamos ajenos a eso. De hecho, los conceptos un tanto equivocados, pues, al menos precisamente por la influencia de estos nuevos libros gnósticos, se ha otra vez distorsionado muchas cosas, ¿no? Ponen en tela de juicio lo que está escrito, tratando de introducir sus formas de ver humanamente las cosas. Y yo pienso que, yo creo que, no. Digamos que el cristiano, no digo que no diga a veces yo pienso que, pero ese yo pienso que debe estar inscrito dentro de la enseñanza bíblica. O sea, yo pienso que, pero sin salirme de esto. Yo pienso que dentro de lo que está aquí, pienso de esta manera. Y ese pienso que debe de estar unido a todo el pensamiento bíblico en todas las partes. La Biblia es un libro que guarda una unidad perfecta teológicamente, ¿no? Aunque fue escrita en diferentes tiempos por diferentes personas, etcétera, etcétera, guarda una unidad perfecta desde el principio hasta el fin. Entonces, ese yo pienso que, primero, debe partir de lo que ya Dios escribió en su palabra. Y ese yo pienso debe de ser tomado y unido a todo el pensamiento en todas las demás partes de la escritura. Debe de haber unidad, homogeneidad, etcétera, ¿no? Pero en la actualidad, todas estas nuevas influencias están teniendo efecto. Muchos líderes cristianos que en algún tiempo fueron usados por Dios y tenían doctrina limpia, emanada de las enseñanzas apostólicas, proféticas, o sea, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, establecieron ese cimiento sólido de doctrina. Por eso usted va a encontrar en el Nuevo Testamento siempre aludiendo a que si es enseñanza apostólica y profética, o sea, de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo, porque ambas enseñanzas guardan una unidad perfecta. Y todo lo que uno quiera tejer acerca de eso tiene que encuadrar con
la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Eso ya no tiene vuelta de hoja, pero les mencionaba, hombres de Dios en la actualidad que fueron usados, que se mantuvieron limpios y puros en esa base doctrinal, ahora ya la han distorsionado, precisamente por la influencia. Bueno, primero que nada, como dice Timoteo, ¿no? En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe porque escucharán a doctrina de demonios, espíritus engañadores, y muchos hombres de Dios que eran antes de doctrina pura han sucumbido. Por eso el peligro o la advertencia de que si tiene usted acceso a esos libros, o no los lea, o si los lee, léalo con mucho cuidado. No se deje engañar, no dé pauta al enemigo, ¿no? Muchos de estos hombres al final han de haber abierto una rendija en su vida espiritual, han de haber abierto puertas en algún aspecto, ya sea teológico o ya sea en lo práctico, han desobedecido, se han inclinado por una doctrina que la escritura, la doctrina de los apóstoles y profetas no apoya, ¿no? Las tres Fs o las tres, los tres aspectos que siempre afectan al ministerio: faldas, fama y fortuna, ¿no? Dinero, sexo y fama. Todo eso, en algún momento algunos de estos hombres abrieron esa puerta y ahora siguen en el medio, siguen predicando, pero siguen teniendo posturas heréticas, como el tan común. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Cuál fue la sugerencia de la serpiente con la cual envolvió a la primera pareja? Seréis como dioses. Eso se sigue repitiendo. Ahí tenemos a Cash Luna, ¿no? Jehová Juniors, etcétera, pero con todas esas implicaciones y con las implicaciones de muchas otras doctrinas que empiezan a distorsionarse. Entonces, bueno, el propósito de Pablo es precisamente establecer la base doctrinal para que esas influencias filosóficas que estaban en este momento o en este punto en la iglesia de Colosas no los influenciara, que permaneciesen fieles a esa doctrina, ¿no? Les voy a leer un artículo rápido, ya nada más estos últimos, una pequeña reflexión acerca del libro. Dice, tenemos una cita de William Sunday. En la carta a los Efesios, la iglesia es el objeto principal y el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba, hacia Cristo, como la cabeza de la iglesia. En la epístola a los Colosenses, Cristo es el objeto principal y que el pensamiento se dirige hacia abajo a la iglesia, como el cuerpo de Cristo. El pensamiento que predomina en esta epístola es que Cristo es todo. Él es todo lo que necesito. Él es todo. Carlos Wesley lo expresó de la siguiente manera en uno de sus hermosos himnos. Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero. En ti hallo más que todo. Carlos Spurgeon dijo, mira a tu propia insignificancia, sé humilde, pero mira a Jesús, tu gran representante, y alégrate por ello. Te evitará dolores y angustias el aprender a considerarte a ti mismo como unido a Él, aceptado en Él, amado. Y encontrarás que Él es nuestro todo. Si usted está descansando espiritualmente en Él, descubrirá que no necesita pasar por un ritual. No considerará necesario discutir en cuanto a teorías de inspiración o etcétera. O usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, o usted no crea que sea la palabra de Dios. Así de fácil.
O la Biblia es palabra de Dios y creemos todo lo que dice, o no lo creemos. Dejemos de lado la aproximación intelectual que a veces tratamos de adoptar para ser teológicamente correctos. Recordemos que al exponer la palabra de Dios debemos imitar el ejemplo de Jesucristo, que vino a alimentar a ovejas y no a jirafas. Y así la sección práctica de esta carta nos señala a la persona de Cristo, la plenitud de Dios derramada en la vida de los creyentes. El frasco de alabastro de perfume costoso necesita hoy ser roto. El mundo no solo necesita ver algo, sino percibir un grato aroma. La contaminación del mundo está despidiendo en estos días un mal olor. Necesitamos algo de fragancia y el encanto de Jesucristo. Y solo a la iglesia se le permite romper el frasco de alabastro que contiene el valioso perfume para dejar salir la fragancia. Quizá lo mejor será que observemos un poco el bosquejo de esta epístola. Esta epístola se divide, como todas las epístolas de Pablo, en una sección doctrinal y en una sección práctica. En la sección doctrinal se expone a Cristo como la plenitud de Dios. En Cristo somos hechos completos. Y esta sección doctrinal abarca el capítulo 1 y el capítulo 2. La sección práctica la tenemos en los capítulos 3 y 4. Y Cristo sigue siendo la plenitud de Dios y se derrama en la vida a través de los creyentes. Ese es el propósito de Dios, que Cristo, la cabeza, sea derramada en el cuerpo. Y así, a grandes rasgos, son los aspectos que podemos mencionar en este corto tiempo de la epístola de Pablo a los Colosenses. Hay muchas más cosas, ¿no? Incluso si pudiésemos tener también tiempo, además de los muchos temas que van surgiendo, espiritualmente existe una lucha. Entramos en contacto directo con estas jerarquías espirituales, tanto benignas como malignas, y existen esas jerarquías espirituales. Es en Efesios donde se nos establece que tenemos una lucha directa con ellos, ¿no? Una lucha directa. Al final el propósito es la verdad contra la mentira. Cristo por eso mencionó: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nosotros vamos a salir adelante en nuestras luchas espirituales manejando la verdad. Satanás, como en el monte de la tentación cuando llevó a Cristo, le mencionó la palabra, le citó la palabra, y Cristo, con la misma palabra, con la verdad, salió adelante. No es diferente en estos tiempos. Necesitamos nosotros conocer la verdad. Por eso Pablo al principio dice que oraba para que Dios les diese conocimiento, sabiduría, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos eso para que esta palabra viva, cuando la leamos, nos transmita ese entendimiento de su voluntad, esa comprensión, esa revelación. Oremos. Para terminar, hagamos una oración pidiendo lo que Pablo aquí establece, pidiéndole al Señor que nos dé el conocimiento de su voluntad y que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para comprenderlo. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Vamos a hacer esta pequeña oración y terminamos. Padre bendito, en este pequeño tiempo, Señor, únicamente esbozamos lo que tu palabra establece a los cristianos de Colosas en ese tiempo. Pero decíamos, no vivimos tiempos diferentes. Nosotros también nos enfrentamos con influencias en el orden del pensamiento intelectual, teológico, con un sinnúmero de influencias que ponen de moda ahora los evangelios y libros y etcétera, escritos gnósticos.
Al final su propósito es tratar de influir en nuestra fe. Pero Padre bendito, nosotros creemos que tú eres Dios y que no hay nadie semejante a ti, que tú escribiste tu palabra con un propósito, de que a través de ella conociésemos tu voluntad, Señor. Te pedimos en esta noche que cuando leamos tu palabra, tú siempre envíes a nosotros, Señor, revelación, sabiduría, Señor, para e inteligencia espiritual para comprender tu voluntad, tus designios, y que a través de esa fe que hemos puesto en ti, Señor, podamos recibir de tu palabra viva y eficaz la capacidad para hacer tu voluntad, para conducirnos de acuerdo a tus principios, porque cuando nosotros decidimos obedecerte, entonces, Señor amado, tú nos darás mayor revelación. Y la obediencia trae revelación y unción para podernos conducir como tus hijos, para poder rechazar todo dardo del enemigo, para afirmarnos en ti, Señor. Y te pedimos que tú envíes a tu iglesia, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra y la capacidad para poner tu palabra por obra, porque al final en eso redunda todo, Dios mío. Ten misericordia de tu iglesia. Siembra en cada corazón el deseo de buscarte más, de alabarte más, Señor, de siempre tener la expectativa de lo que tú deseas para tu iglesia, Señor amado. Y que el día domingo que hemos escogido para reunirnos en tu nombre, vayamos con esa expectativa de que tú obres alrededor de todo lo que se haga, Señor, que uses a quienes tengas que usar para que tu iglesia sea edificada, sea consolada, sea exhortada y tú seas glorificado a través de ella, Señor. Manifiéstate, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos. Dios les bendiga.